¿Qué tal? Buen día. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias que organizamos aquí en el Museo de Santa Mónica de Puebla, la Sociedad Poblana y sus conventos. En esta ocasión, con la maestra Adriana Alonso, que nos va a hablar sobre el convento de Agustinas Recoletas de Santa Mónica, un proyecto secular preocupado por consolidar una identidad de carácter regular. Me voy a permitir leer un breve currículum de la maestra Adriana. Ella es candidata a doctora y especialista en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Actualmente funge como catedrática de la licenciatura en Historia del Arte de la Universidad de las Américas, Puebla. Su línea de investigación se centra en los usos de la imagen para afianzar modelos de espiritualidad y filiación corporativa en Nueva España, en el siglo XVIII, concretamente en lo que respecta a la Orden de Agustinas Recoletas. Forma parte del Seminario Taller de Pintura de Caballete del ENCRIM de Lina y del Seminario Los Conventos de Monjas, Arquitectura y Vida Cotidiana del Virreinato a la Posmodernidad, entre otros. Actualmente es curadora en jefe del organismo Museos Puebla, adscrito a la Secretaría de Cultura, y funge como asesora académica en el Museo Universitario Casa de los Muñecos de la UAP, donde imparte cursos especializados de Historia del Arte. Ha sido ponente en numerosos congresos nacionales e internacionales y cuenta con publicaciones arbitradas en las áreas de Museología, Estética e Historia del Arte. Muchas gracias, Ariana. Comenzamos. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Bueno, voy a compartirles la presentación que les tengo preparada. ¿Me pueden decir si la ven? Adelante. Perfecto. Bueno, pues en esta ocasión les voy a hablar de la fundación del Convento de Agustinas Recoletas de Santa Mónica y la preocupación de su fundador, el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, de promover en su interior la identidad agustiniana recoleta. Aquí inicio con esta frase del canónigo José de Barcia, en donde él también es uno de los personajes importantes, ¿no? Y muy involucrados en que las agustinas pudieran adquirir esta identidad, esta afiliación con sus hermanas recoletas, sobre todo españolas. Bueno, los orígenes de nuestro convento de Agustinas Recoletas de Puebla se remontan a este recogimiento de María Magdalena, que se funda en el año 1600 por dos canónigos, ¿no? Por iniciativa de ellos, Francisco de Reynoso, Julián López, y finalmente fundan esta institución con el fin de, digamos, albergar a mujeres erradas y arrepentidas, tal como lo tenemos aquí en la escritura fundacional, que encontramos, ¿no? por iniciativa también del maestro Arturo Córdoba Durana en el archivo de notarías, y ahí es en donde se manifiesta la voluntad de estos dos personajes para crear este sitio en donde estas mujeres que vivían en ocasión de pecado, pues pudieran arrepentirse y no seguir ofendiendo, según lo que marca la escritura, al Señor. Entonces, aquí tenemos, bueno, el documento, ¿sí? Que ciertamente publicó el maestro Córdoba en una revista del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, esto finalmente nos dio a los historiadores la oportunidad, o nos brinda a los historiadores la oportunidad de poder de alguna manera desmentir muchas de las versiones que historiográficamente han girado respecto a este tema, que tiene que ver con que si se fundó el recogimiento en 1608 o con que también, bueno, se albergó mujeres viudas, ¿no? Mujeres abandonadas o de alguna manera depositadas en ese lugar por sus maridos, puesto que se dedicaban a hacer viajes largos. Todo este conjunto de cuestiones que giran alrededor del recogimiento, ¿no? en la historiografía, pues realmente se ponen en cuestionamiento cuando nosotros vemos la escritura fundacional y podemos observar que la intención inicial era albergar mujeres erradas y arrepentidas.
estas versiones finalmente en donde se dice que era refugio de mujeres viudas o de esposas cuyos maridos se iban de viaje, lo podemos encontrar tanto en el Esclarecido Solar, ¿no?, que escribe Alonso de Villerino, en el Dechado de Príncipes Eclesiásticos, ¿no?, que se dedica a la memoria del obispo Manuel Fernández de Santa Cruz y que escribe Fray Miguel de Torres, entre otras fuentes más que de alguna manera sustentan estas hipótesis. Recientemente el doctor Gustavo Mauleón acaba de encontrar un documento en la Biblioteca Palafoxiana de un caso en donde una mulata es condenada a reclusión en el recogimiento de María Magdalena, ciertamente, porque se le acusa de hacer fiestas y danzas en honor a la Santa Cruz. Entonces, se puede ver en esos documentos que este lugar fungía como sitio de reforma, ¿sí?, de estas mujeres erradas y arrepentidas, contrario a lo que dicen otros autores, ¿no? Finalmente, estas versiones respecto al sitio dedicado a albergar mujeres viudas, etcétera, pues tiene como función expurgar el pasado de una institución que posteriormente se habría de convertir en convento de monjas, ¿no? Y la idea era legitimar y dignificar en la historia escrita del convento su origen, ¿no? Y bueno, finalmente creemos que esas son las razones por las que se le adjudicaron todas estas funciones al respecto. Vamos a ver que el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz es nombrado obispo de Puebla el 19 de octubre de 1676, y entre sus primeras diligencias se encuentra reestructurar la casa de recogimiento de María Magdalena, porque el sitio ya se encontraba, nos dicen los cronistas, en una situación de franca decadencia, la renta muy disminuida, el sitio completamente dañado, deteriorado, ¿no?, físicamente el edificio, y bueno, decía que finalmente las mujeres que ahí estaban recogidas, pues más que poder ser reformadas, finalmente convivían entre ellas sin ningún tipo de orden, puesto que incluso se llegó a recluir ahí a mujeres que estaban acusadas de delitos del orden civil. Entonces, bueno, al ver esta situación, Fernández de Santa Cruz decide reestructurar la obra de los dos canónigos y en 1680 decide fundar un colegio reformado, ¿sí?, en el sitio que anteriormente fue el recogimiento de María Magdalena, y la casa de recogimiento decide fundarla a una cuadra, digamos, en este nuevo sitio que se conoció como recogimiento de María Egipciaca. Entonces, bueno, ya siendo este lugar un colegio, ahí sí fue la intención del obispo fue hacerlo un colegio para niñas pobres, virtuosas, ¿sí?, que de alguna manera quisieran llevar una vida completamente religiosa. Entonces, aquí tenemos que el primer rector del colegio, a un llamado de María Magdalena, fue Manuel de Barrios. La rectora fue doña María de Almazán. Por otra parte, vamos a ver que en ese mismo día fueron recibidas por colegialas, ¿sí? Estas niñas, María Yáñez, María de San José, que no se confunda con nuestra María de San José que está retratada en las salas de nuestro museo, María de Vera y Guerrero, y bueno, algunas de las colegialas. Entonces, desde ese momento, el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz vislumbra ya un proyecto agustino. Si bien él fue muy discreto con el desarrollo de este proyecto y nunca se anticipó o quiso dar muchos anuncios respecto al plan que tenía, que finalmente habría de consolidarse en un convento, se nota, revisando la documentación y las diligencias que hizo el obispo, que él desde el primer momento sabía lo que quería. Entonces, él en un principio decide conmutar el nombre del Colegio de Niñas de María Magdalena por el de Santa Mónica. Esto fue en el año de 1681 que se le concede, ¿no? Bueno, pide a la Santa Sede mediante un poder que le confiere a 4 jesuitas la conmutación, y es en ese mismo año que le es concedida. Respecto a por qué decide cambiarle la advocación de Santa María Magdalena a Santa Mónica, bueno, las crónicas nos dicen que el obispo quiso echar suertes, ¿no?
para realizar la elección. Escogió varios nombres de santas y supuestamente salió sorteada 3 veces Santa Mónica, y por eso es que el obispo decidió dedicarlo a Santa Mónica el colegio. Sin embargo, bueno, esto también es parte de una serie de leyendas que pretenden dar, al menos retóricamente, esta intención agustiniana, ¿no? Pero finalmente era difícil creer, o incluso en el mismo Esclarecido Solar se dice que el propio Santa Cruz, las 2 primeras veces que salió sorteada Santa Mónica, él se la pensaba porque finalmente se trataba de una santa que no había sido monja, que era una viuda, etcétera. Sin embargo, aquí ya podemos ver objetivamente que Santa Cruz tenía una inclinación especial por esta devoción, ya que en su devocionario se encontraban también otros santos relacionados con la Orden de San Agustín, como Tomás de Villanueva, Rita de Casia y, bueno, en este caso, Santa Mónica, ¿no? Bien, fue durante su estancia en Salamanca, cuando el obispo estudiaba filosofía y teología, que también él estrechó muchos lazos con la Orden de San Agustín, ¿sí? De hecho, le llamaba mucho la atención los personajes que formaron parte del convento de los santos, ¿no? De Salamanca, en donde estuvieron Alonso de Orozco, Fray Luis de León, Tomás de Villanueva, etcétera. Y asimismo también el obispo estaba muy conmovido con el modo en el que las agustinas de esa ciudad de Salamanca observaban la regla de la recolección agustina, y de alguna manera incluso se dice, ¿no? Fray Miguel de Torres lo dice, que él estrechó una amistad muy cercana con las monjas de esta ciudad, se carteaba con ellas, las visitaba, etcétera. También yo pude explorar en la investigación que el obispo, bueno, cosecha otro tipo de relaciones con los miembros de la Orden de San Agustín. Uno de los personajes clave en la fundación del convento va a ser Miguel de Consuegra, que era el prior de la Orden de Agustinos en la ciudad de Puebla. También a él ordenó como obispo Fray Payo de Rivera. Por otra parte, bueno, el canónigo José de Barcia también era su amigo, que aunque no era agustino, era confesor de las agustinas recoletas de la ciudad de Granada. Y bueno, aquí podemos ver, este es el retrato de Ignacio Asenjo, porque aunque no era agustino, vamos a ver que es un personaje clave también en la fundación del convento, porque de alguna manera, junto con José de Barcia y junto con Miguel de Consuegra, va a incitar al obispo a tomar la decisión de convertir el colegio en convento. Bueno, el obispo decide fundar el convento de Santa Mónica hacia 1682, cuando obtiene el breve pontificio Exponis Nobis, ¿sí? Y allí comienza a emprender numerosas visitas a su comunidad de colegialas, a las que de alguna manera les contaba que en España había unas monjas que guardaban los votos de manera, digamos, casi perfecta, y que observaban la regla recoleta de San Agustín, y que de alguna manera debían ellas de tomar como ejemplo, ¿no? Un poco inspirado en el modo en el que llevaban su vida religiosa sus amigas de Salamanca, ¿no? Entonces, el 1 de julio de 1683 es cuando finalmente el obispo da a conocer su deseo de transformar el colegio en convento. Vemos que ya desde un año antes el obispo empezaba a visitar a su comunidad, estaba convenciendo a sus colegialas de dejarse llevar por la regla agustina recoleta. Y bueno, en este sentido, en 1683, tanto las autoridades eclesiásticas como civiles, pues recibieron con mucho entusiasmo la iniciativa del obispo. ¿Cuáles fueron las razones que movieron al obispo a fundar este convento? Sus afinidades devocionales y corporativas, que ya lo hemos visto, la influencia de estos personajes que he mencionado, y la necesidad de contar con un claustro donde las dificultades económicas no fueran un obstáculo para poder ingresar, ¿no? El obispo desde el primer momento decide dotar al total de la comunidad de doncellas para que pudieran tomar el estado religioso. Vamos a ver cómo el obispo acude al canónigo José de Barcia
y obtiene por medio de él las constituciones y los ceremoniales que observaban las agustinas recoletas de Granada, ¿sí? Y bueno, yo en la investigación encontré una serie de cartas muy hermosas dirigidas del obispo Santa Cruz a José de Barcia, y también en el dechado Príncipes Eclesiásticos que se le dedica a Manuel Fernández de Santa Cruz. Hay fragmentos de cartas que le dirige el mismo José de Barcia al obispo, en donde se puede ver manifiesta esta intención de los dos personajes por impregnar a su comunidad del carisma agustiniano, ofreciéndoles reglas, constituciones, ceremoniales desde incluso antes de profesar, para que las futuras religiosas fueran entrando en esta lógica de la religiosidad agustiniana. Las cartas, sobra decir que las encontré gracias o más bien las pude estudiar gracias a la generosidad de mi amigo y maestro, el doctor Gustavo Mauleón. Entonces, en una de estas cartas que Santa Cruz le dirige a José de Barcia, le dice, ¿no? Si vuestra merced tuviera un ceremonial o ritual de las recoletas agustinas, se servirá de remitírmelo, y por supuesto que se lo hizo llegar, también la praxis de las ceremonias, etcétera. Y ahí se ve la preocupación del obispo, como les decía, de propiciar también una relación de fraternidad entre las dos comunidades, porque se sabe que las monjas de Granada y las colegialas y futuras monjas de Puebla se carteaban también. Aquí están fragmentos de las cartas. Aquí está la praxis de las ceremonias, que es probablemente el ceremonial que recibió por vía de José de Barcia el obispo. Y bueno, aquí tenemos también, de esto ya he hablado la conferencia pasada, la pueden encontrar en el archivo de Facebook del museo, en donde precisamente hablamos de que el obispo incitó a su comunidad de colegialas a observar 3 años antes de profesar la regla agustina recoleta. Y bueno, el 27 de marzo de 1685, el obispo le envió su petición a la Santa Sede para fundar el convento. Ahí el obispo manifiesta su deseo de erigirlo bajo la regla de San Agustín y añade también las constituciones que él mismo modificó, ¿sí? Y que están inspiradas en las que le hizo llegar José de Barcia. Y bueno, posteriormente, obtenidas las autorizaciones, el obispo procede a fundar el convento de Agustinas Recoletas, recibe el breve cum sicut, que está fechado el 12 de diciembre de 1687, y bueno, el convento se erigió hasta el 20 de mayo de 1688, fecha en la que el obispo emitió precisamente el auto de erección, y en ese auto se manifiesta el día en el que debían celebrarse las profesiones, y bueno, podemos encontrar ahí los nombres de las colegialas que habrían de tomar estado religioso. Vamos a ver que profesaron 18 monjas de velo negro y coro, 2 monjas de velo blanco, quedando 4 personajes haciendo el noviciado por no haber estado aún el tiempo necesario en el colegio. Dentro de estos 4 personajes se encuentra Nuestra María de San José. Y bueno, la ceremonia de profesión finalmente se llevó a cabo el 24 de mayo de 1688. Aquí tenemos el retrato que es tan especial dentro de la colección del Museo de Arte Religioso, porque es el retrato que el obispo decide regalar a sus monjas, ¿sí? Y en él podemos ver cómo les entrega su corazón que estuvo mucho tiempo acompañando a la comunidad, y aquí él mismo profiere una frase en donde dice: hijas mías, orad por quien nos dio su corazón. Y aquí podemos ver en la tarja, ¿no? que hay un fragmento del testamento en donde él decide dejar precisamente su corazón con ellas, y al mismo tiempo podemos ver también en su testamento que las deja bastante bien aseguradas económicamente, las deja protegidas materialmente, ¿sí? Bueno, aquí está el contenido de la tarja. Y a modo de conclusiones, bueno, para el obispo resultaba un asunto
imprescindible, vital, establecer en su comunidad de colegialas y posteriormente de monjas un instinto de pertenencia a la orden de San Agustín, ¿no? Y sobre todo a la orden reformada, ¿no? De Agustinas Recoletas, que no solamente sentó sus bases en el plano de lo corporativo, que podemos ver en todos los trámites que hizo Santa Cruz ante la Santa Sede, ante el rey de España, sino fundamentalmente en el plano de lo espiritual. Entonces, esto lo podemos constatar sobre todo en el conjunto de representaciones, sobre todo visuales, y el conjunto de escritos que nos dan cuenta de cómo las monjas asimilaron ese carisma y se volvieron completamente agustinas recoletas. Para ello, como les decía, era necesario construir todo un imaginario agustino, ¿no? Que se respaldara en estos trámites, pero en la mística, sobre todo de los sucesos que le dieron origen a la comunidad. Y dentro de esos sucesos están los sucesos místicos, como lo podemos ver, por ejemplo, en el cuadro de la entrega de las constituciones, en donde es la misma Santa Mónica quien le entrega las constituciones a su comunidad de monjas y no el obispo, por ejemplo. Entonces, en este sentido, pues toda esta mística habría de confirmar que fue la voluntad divina el motor principal para la creación de esta institución. Nos encontramos, sí, ciertamente ante una orden religiosa de carácter híbrido que tiene muchos rasgos que le fueron dados por su obispo fundador, ¿sí? Que ciertamente se inscribe bajo la regla de San Agustín, bajo la nueva recolección agustina, pero muy al modo del obispo, porque recuerden que estas monjas siempre debían de, ¿cómo se puede decir? Debían de estar sujetas al obispo en turno, a su pastor en turno, y le debían obediencia ante todo. Entonces, por eso hablamos de una comunidad híbrida que tiene los rasgos, sí agustinos, pero también las características de su pastor fundador. Esto lo podemos ver, por ejemplo, digamos, en motivos simbólicos, iconográficos. Estos son los escudos que contienen las bancas del coro, ¿no? Que ahora se ubican en el coro alto y que tienen precisamente los símbolos, tanto agustinos como relativos al obispo Manuel Fernández de Santa Cruz, ¿no? Y bueno, me ha gustado mucho poder conversar con ustedes de esto. Voy a dejar el espacio para preguntas y respuestas. Es, digamos, un recorrido muy a grosso modo sobre el proceso fundacional y el papel del obispo, pero espero con mucho gusto sus preguntas. Gracias, Adriana, maestra Adriana, por otra vez su plática tan interesante. Bueno, tenemos algunos comentarios, aún no preguntas. Rogelio Alonso Rivera dice saludos a la profesora Adriana de Lupita Obrera. Miroslava Luna dice buen día, maestra, qué gusto escucharla de nuevo. Elena Telles también comenta algo, pero bueno, no. Quisiera, maestra, que ahondara un poco en las primeras fundadoras. Podría, no sé, por ejemplo, aquellas niñas que estuvieron en la casa digamos, formándose todavía, no como propiamente monjas, y ese proceso para que ya después, digamos, se vuelvan monjas. ¿Tiene como alguna, propiamente de alguna persona que nos pudiera hablar, de alguna persona de las fundadoras de las que nos pudiera decir algo? Bueno, hay muchas fundadoras muy interesantes, incluso de las que podemos encontrar retratos, ¿no? Está Bernarda Teresa de Santa Cruz, está la propia Magdalena de Cristo, está María de San José, que como podemos ver era una de las colegialas que no pudieron profesar de velo blanco porque le faltaba tiempo. Quiero enseñarles... quiero enseñarles la lista de las personas que profesaron, ¿sí? Si me permiten, porque es muy interesante ver cómo, en efecto, hay todo un ordenamiento. Las Agustinas Recoletas de Puebla en su archivo tienen toda esta crónica fundacional. A ver, voy a compartir pantalla de nuevo.
Perdón, creo que está inhabilitada la función. Voy a esperar a que... Ahí está. Miren, aquí está la tabla, ¿no? Miren, aquí está. María de Cristo, Francisca de Santa Mónica, María de Jesús Nazareno, ¿no? Y los cargos que desempeñaron en aquel entonces, tornera y provisora, Juana de Parra, Antonia Escobedo, ya estaba bastante bien definido, ¿no? ¿Qué lugar incluso ocuparía dentro del convento? ¿Qué funciones ocuparía cada una de ellas? Y vean, son las religiosas que profesaron el 24 de mayo de 1688. No sé si con esto te respondo, Anayeli. Sí, muchas gracias, maestra. Tenemos otra pregunta. Dice Leonel Salgado, independientemente de la historia institucional o eclesial, ¿cuál era el imaginario social de la ciudad poblana con respecto a las mujeres de su comunidad? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Hay mucha bibliografía al respecto, pero bueno, en efecto, los conventos de monjas eran instituciones fundamentales porque precisamente tenían que ver con el lugar que debían ocupar. Era uno de los lugares óptimos para las mujeres en la época novohispana, así como también era importante la institución del matrimonio, si es que no era posible acceder a ese modo de vivir. Lo más digno y lo más natural para una mujer en aquel entonces era acceder a un espacio de vida religiosa como el convento. Recuerden que las mujeres estaban, pues sí, actualmente si lo vemos desde las nuevas perspectivas de género, pues nos cuesta trabajo, que la vida de las mujeres estaba demasiado sometida al régimen institucional, en tanto que si no estaban casadas, tenían que acceder al convento, o si no, había estas casas de recogimiento en donde siempre pareciera que las mujeres deben estar súper reguladas y no pueden andar mandándose solas, pero también era una sociedad distinta en la que de ese modo se le garantizaba a las mujeres una cierta seguridad, una cierta comodidad, bueno, en el caso, por ejemplo, de los conventos calzados, pero los conventos descalzos como Santa Mónica finalmente sí tenían que ver mucho con una vocación de religiosidad profunda, ¿no? Y una inclinación hacia la vida ascética y hacia la renuncia y la penitencia y todas estas cosas, ¿no? Pero sí, estos lugares eran imprescindibles en la sociedad novohispana, y porque eran una de las vías mediante las cuales las mujeres podían estar protegidas e incluso desarrollar en algunos casos sus habilidades, sus conocimientos, ¿no? Como podemos ver en el caso de Sor Juana, ¿no? Que era una monja típica, ¿no? Eso no sucedía con todas las monjas, ¿no? Ella estaba muy cobijada por el patrocinio de otros agentes muy poderosos. Ulises García dice que es historiador de la ciudad de Coatepec, y el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz elevó a curato a San Jerónimo Coatepec en Veracruz, dice. El obispo Manuel es un personaje fascinante, de verdad que quienes nos hemos dedicado a estudiarlo en sus diferentes facetas, sus diferentes tareas, terminamos enamorados de él históricamente, porque de verdad que institución en la que intervenía, institución que florecía, lugar en donde pisaba el obispo, era un lugar en donde ciertamente se llevaban a cabo proyectos muy, muy grandes y muy trascendentes. Gracias, maestra. Héctor Martín pregunta, ¿Santa Mónica era el único convento de agustinas en Puebla o hubo otros? ¿Y tenía relación con el convento masculino de la misma orden? Esa es la pregunta. Una muy buena pregunta. ¿Por qué es tan importante el Museo de Arte Religioso Ex Convento de Santa Mónica en la historia de México y en general en la historia de la Iglesia en México? Porque es la primera fundación en América de la Orden de Agustinas Recoletas, que es la rama femenina reformada, ¿sí? de San Agustín. Ya en la ponencia pasada hablé un poquito de en qué consiste la nueva recolección, cómo es que llega a América, pero es el primer convento de la nueva recolección. Posteriormente se habrían de fundar
el convento de la Soledad en Oaxaca y el convento de Santa Mónica de Guadalajara. Pero el primerito de la nueva recolección en América, la semilla que bueno, hasta ahora continúa floreciendo, ¿no? Las Agustinas Recoletas, fue en Puebla y fue en Santa Mónica. Y bueno, ¿qué relación tenía con los masculinos? Pues no mucha. Digamos que la relación era más bien de filiación agustiniana, pero en realidad institucionalmente no había una relación porque las agustinas nunca estuvieron sujetas a la provincia de Agustinos de México. Ellas fueron fundadas precisamente por iniciativa del clero secular, es decir, iniciativa de un obispo, que aunque sí sabemos que el obispo tenía una relación excelente con Fray Miguel de Consuegra, que era el prior de los agustinos, pero finalmente la autoridad máxima para las Agustinas Recoletas de Puebla siempre fue el obispo, ¿no? Y en este caso, su fundador. Gracias, maestra. Otra pregunta de Liz Mesa. Dice, en un documento que está en la Biblioteca de los Obispos, comenta que el ostensorio en el que se encuentra el corazón de Santa Cruz tiene un pequeño rollo en el que se presume es un extracto de su testamento, pero en alguna ocasión dice que, bueno, le comentaron que no se sabía exactamente qué era. ¿Cuál será la verdad? ¿Qué hay ahí, digamos? Pues mira, lo que hay ahí es precisamente esta cita, ¿no? Ahí, un pequeño resumen del fragmento del testamento en donde les dice que el corazón se debe enterrar en el coro de ellas, ¿no? Para que esté muerto donde estuvo cuando vivía. Vean qué maravilloso uso de la retórica, ¿no? O sea, para que donde esté muerto, esté donde estuvo siempre que vivía. Entonces, él ahí les hace una sentencia, ¿no? De querer permanecer en el lugar donde él siempre permaneció, su lugar favorito, que era la casa de sus primero colegialas, después monjas agustinas recoletas, ¿no? Les pide que oren por él, ¿no? Y que salga del purgatorio, y bueno, fecha en junio de 1694 esta pequeña nota. Gracias. La maestra Cecilia la felicita y dice que muy interesante su conferencia. Leonel Salgado pregunta, ¿existen referencias geográficas con respecto a la historia de las monjas fundadoras o del propio obispo? Uy, claro. Respecto al obispo, dechado de príncipes eclesiásticos de Fray Miguel de Torres, ahí viene todo un texto de exaltación de la vida del obispo y de su obra aquí en la Nueva España y en Puebla. Respecto a nuestras monjas fundadoras, por supuesto, la vida de Sor María de San José, la vida de Sor Antonia de la Madre de Dios, son las dos que fueron impresas, editadas. Incluso la vida de María de San José tiene dos ediciones, una en México y otra en Sevilla. Sí hay mucha literatura geográfica al respecto, y bueno, ahí también son ejemplos muy valiosos para poder indagar respecto al modo en el que se construyeron estos modelos de virtud en la Nueva España, ¿no? Cosa que ha estudiado muchísimo el doctor Antonio Rubial. Gracias, maestra Adri. Bueno, Enrique Sánchez la saluda y dice que ayer la vio en otro curso y ahora la encuentra acá. Ah, pues muy bien, sí, en el de la catedral. Pues mucho gusto, esperemos que no te aburra demasiado verme. Bueno, maestra Adri, pues ya pasó nuestra sesión de 10 minutos. Agradecemos a todas las personas que mandaron las preguntas, que siguieron la conferencia, también a quienes nos compartieron, a los centros INA de las diferentes partes del país. Y damos la palabra ahora al maestro Sergio. Gracias, maestra, por su conferencia. Gracias a ustedes. Adriana, pues siempre un gusto escucharte, esta capacidad de síntesis que tienes. Claro, siempre nos quedamos con más ganas, ¿no? De escuchar y seguir aprendiendo, ¿no? Pero bueno, tú sabes que esto es así en este tiempo. Te agradecemos, por supuesto, tu interés y que sigas aquí colaborando con nosotros. Muchísimas gracias. Y a nuestro público, pues los esperamos el próximo viernes con la conferencia final de este ciclo. Va a estar con nosotros el maestro Arturo Córdoba Durana, hablando sobre los patrocinios eclesiásticos de nuestro convento.
hoy Museo de Santa Mónica. Agradezco al doctor Raúl Nibón su apoyo, a Nayeli y a Vicky en el aspecto de las redes sociales. Los esperamos y que estén muy bien. Buen día. Gracias. Hasta luego.